Madre mía, lo que os traigo hoy, esto no lo vais a ver en la tele, ni en los libros de texto, ni lo va a contar el médico de cabecera entre receta y receta de ibuprofeno. Hoy vamos a meternos de lleno en una historia que lo tiene todo: ciencia, enigmas, enfermedades, curas imposibles, microscopios que parecen sacados de una peli de ciencia ficción y una desaparición que huele a silencio incómodo. ¿Has oído hablar de Royal Raymond Rife? No, no es el nombre de un whisky caro, ni el de un aristócrata inglés, aunque suena a eso. Es uno de los científicos más fascinantes y más olvidados del siglo XX. Un hombre que, según muchos, podría haber cambiado la historia de la medicina para siempre si no se lo hubieran cargado, figuradamente, o no, eso lo iremos viendo. Royal Rife fue un genio, no un genio cualquiera, de esos que tienen diplomas hasta para hacer café, no. Este era un genio autodidacta, obsesivo, perfeccionista y sobre todo incómodo, demasiado incómodo para un sistema que, a veces, parece preferir la enfermedad a la cura. ¿Te parece fuerte? Pues espera, que acabamos de empezar. Estamos hablando de un tío que, allá por los años 30, construyó un microscopio capaz de ver virus en movimiento, en tiempo real y sin matarlos. Virus vivos, tete. Algo que, incluso hoy, con toda la tecnología que tenemos, sigue siendo un dolor de muelas. Su microscopio óptico, el microscopio universal, alcanzaba aumentos de más de 60.000 X cuando los microscopios de su época apenas pasaban de los 2000. Para que te hagas una idea, con eso se podían ver cosas que hasta entonces solo se intuían en la sombra, un Ferrari de la óptica en un mundo de carretillas. Pero no solo eso, lo gordo viene ahora, porque lo que de verdad hizo temblar los cimientos de la medicina tradicional no fue el microscopio, sino lo que dijo que encontró con él: la frecuencia exacta a la que ciertos virus y bacterias podían ser destruidos, como si fueran cristales expuestos al tono justo para que hicieran crack. ¿Y si te dijera que Rife aseguraba haber curado el cáncer en humanos con esto? ¿Y si te dijera que hay testimonios, documentos e incluso juicios donde se habló de estas curas? ¿Y si te dijera que, tras todo eso, su laboratorio fue destruido, sus instrumentos desaparecieron y su nombre fue borrado de los libros? A ver, ¿casualidad, mala suerte o alguien metió mano? Lo que está claro es que Rife no jugaba a ser doctor. Él estaba convencido de que muchas enfermedades, incluido el cáncer, tenían un origen microbiano. Sí, sí, has oído bien. Según él, el cáncer estaba vinculado a un microorganismo al que llamó BX. Lo observó, lo aisló y luego, con su máquina, lo reventó. Literalmente, con frecuencias precisas, como una nota musical afinada para romper una copa, solo que en este caso, la copa era el bicho que causaba el tumor. Y lo mejor, no era quimio, no era bisturí, no era radiación. Era luz, frecuencia, vibración. Claro, imagina la cara de las farmacéuticas, de los oncólogos de la época, de los grandes magnates del tratamiento oncológico cuando escucharon esto. Si esto funcionaba, ¿qué hacíamos con todo el negocio montado alrededor del dolor, del miedo, de la enfermedad? Pues sí, exacto, silencio, ridiculización y finalmente destrucción, porque lo que le pasó a Royal Rife no fue solo el olvido, fue una operación quirúrgica de descrédito, de esas finas, bien hechas, donde primero te ensalzan, luego te ridiculizan y finalmente te entierran, aunque sigas vivo, como pasó con tantos otros que se salieron del guión. Pero vamos paso a paso, que la historia es larga y merece ser contada como lo que es: un thriller con microscopios, frecuencias y silencios que gritan. En el próximo bloque te contaré cómo funcionaba esa famosa máquina Rife, qué pruebas clínicas se hicieron, quién lo apoyó, quién se echó atrás, y cómo poco a poco su figura fue apagándose, no por falta de mérito, sino por exceso de verdad. Y tú, mientras tanto, plantéate esta pregunta: si existiera una tecnología capaz de curar enfermedades sin efectos secundarios, sin pastillas, sin tratamientos agresivos, ¿nos la contarían? Vale, ya sabes quién era Rife, el hombre que se adelantó a su tiempo, tanto que lo dejaron atrás. Ahora vamos a ver cómo funcionaba su famoso aparato, el que desató todo este lío, el generador de frecuencias o beam ray, como lo llamaban entonces. Y no, no era un aparato de pseudociencia con lucecitas y esoterismo barato. Era tecnología con base física, electromagnética y, sobre todo, resultados clínicos. Según Rife,
Cada microorganismo tenía una frecuencia mortal oscilatoria, lo que él bautizó como MOR, Mortal Oscillatory Rate, es decir, un punto preciso de vibración en el que el bicho, literalmente, petaba como si lo hubieras expuesto al canto perfecto de una soprano en una copa de cristal. Ni químicos, ni fármacos, ni cirugía, solo ondas. Y aquí viene lo inquietante, lo que pone los pelos de punta. En 1934 se organizó un experimento clínico secreto en California. Se trataba de un ensayo supervisado por la Universidad del Sur de California, con 16 pacientes diagnosticados de cáncer terminal. No cualquier cáncer, gente que ya no tenía opción. Les aplicaron los tratamientos con la máquina Rife y, según los registros originales del Dr. Milbank Johnson, uno de los médicos implicados, 14 de los 16 se curaron en 3 meses, y los 2 restantes tras un mes más. ¿Es esto real, un 100% de eficacia? Y más importante, si fue cierto, ¿por qué no lo sabemos? Bueno, nene, aquí es donde la historia empieza a oler raro, porque poco después, todos esos documentos clínicos desaparecieron. El laboratorio donde Rife trabajaba ardió en un incendio accidental. Su socio, el ingeniero Philip Hoyland, fue denunciado por otros inversores por supuesta estafa. El testimonio de los médicos implicados se fue diluyendo en el tiempo, y las máquinas Rife que quedaban fueron confiscadas o directamente destruidas. Sí, Tete, lo has oído bien, destruidas, como si fueran peligrosas. ¿Pero peligrosas para quién? Para el paciente desde luego que no, para el sistema quizá. Y ahora, lo más triste, Rife murió en 1971, alcoholizado, solo y olvidado, como tantos otros genios incómodos. ¿Te suena? Tesla, Greenberg, Semmelweis. Es un patrón, el que descubre demasiado, o lo censuran o lo destruyen. Y no es conspiranoia, es historia documentada. Y lo que no está documentado, casualmente, ha desaparecido. Pero, oye, esto no acaba aquí, porque desde los años 80 ha habido un resurgir silencioso. Copias de la máquina Rife empezaron a circular en ambientes alternativos. Terapeutas de todo el mundo la usan de forma clandestina o semiclandestina en tratamientos experimentales. No hay estudios clínicos actuales que validen su eficacia, porque, claro, ningún comité ético aprueba una investigación sin respaldo farmacológico. Pero, ¿y si esa falta de respaldo no fuera científica, sino económica? Imagina lo que significaría que una tecnología basada en frecuencias pudiera tratar enfermedades sin medicamentos. Se tambalearía medio sistema sanitario, media industria farmacéutica, media economía global. Y ya sabes lo que pasa cuando algo amenaza miles de millones. Te llaman charlatán, te quitan los fondos, te ridiculizan, te ignoran, y si sigues, te borran, o algo peor. Ahora bien, ¿Rife era un visionario o un lunático? ¿Un científico revolucionario o un tipo con delirios de grandeza? Te lanzo esta. Si hoy en día la física cuántica habla de partículas que vibran, de campos de energía, de interacciones invisibles, tan loco era pensar que los microorganismos también tienen frecuencias específicas y que puedan ser destruidos con ondas precisas. Y te dejo otra perla para pensar. Si existen campos electromagnéticos que afectan al cuerpo, y lo sabemos, ¿por qué no podrían usarse también para curarlo? En el siguiente bloque vamos a entrar en la parte más misteriosa del asunto, los intereses detrás de su caída, los testimonios silenciados, las patentes escondidas, y cómo todo esto conecta con lo que nos sigue pasando hoy, cuando alguien se atreve a plantear una alternativa no rentable. Porque, nene, puede que lo que le pasó a Rife no sea una historia del pasado, sino un espejo del presente. Ahora sí, ahora nos metemos en harina, porque lo que le pasó a Rife no fue solo mala suerte o casualidad, sino lo que podríamos llamar, con toda la boca, un apagón científico premeditado. Escucha esto. Tras el éxito clínico de 1934, Rife y sus colaboradores comenzaron a levantar mucho interés y muchas cejas. La Clínica Mayo quiso saber más. El Instituto Smithsonian pidió datos. Incluso la mismísima American Medical Association, la AMA, empezó a interesarse por la máquina de Rife. Y aquí aparece un nombre clave, Morris Fishbein, presidente de la AMA durante 25 años. El tío tenía más poder que muchos ministros de sanidad. Y cuando Fishbein quiso comprar los derechos del invento de Rife, y Rife dijo que no, empezaron los problemas. De repente, las publicaciones científicas cerraron sus puertas, los medios dejaron de hablar del tema, la presión aumentó, y uno tras otro, los médicos que apoyaban a Rife fueron perdiendo su licencia. ¿Coincidencia? ¿Tú te crees que esto es casual? Porque huele, y huele a lo grande. Por ejemplo, el Dr. Johnson, uno de los que dirigió los ensayos clínicos,
Murió en circunstancias nunca aclaradas justo cuando iba a presentar los resultados en una conferencia médica. ¡Pum! Infarto fulminante. Ya no hubo resultados. Ya no hubo presentación. Y el resto, silencio. Y aún más loco, el laboratorio de Rife en San Diego fue asaltado. Se perdieron todos los archivos originales, se sabotearon los microscopios, que eran únicos, y se destruyeron los componentes clave de la máquina. Y no hablamos de una pintada en la fachada, ¿eh? Fue un sabotaje quirúrgico. Alguien sabía lo que tenía que eliminar. Y mientras tanto, ¿qué pasaba con Rafe? Pues cada vez más aislado, intentando reconstruir sus máquinas con lo que podía, bebiendo, desesperado, viendo cómo lo que había tardado 20 años en construir se desvanecía sin dejar rastro, hasta que lo metieron en un hospital psiquiátrico, como si fuera un loco más del montón, un genio encerrado por hablar demasiado, y de ahí ya no salió nunca igual. Pero aquí no acaba la historia, porque aún con todo esto, aún con la destrucción sistemática, algunas máquinas sobrevivieron, algunas notas se salvaron, algunos testimonios cruzaron océanos, y la semilla no murió. En los años 80 y 90, un hombre llamado Barry Lines publicó el libro The Cancer Cure That Worked, donde recopiló todo lo que pudo rescatar de los documentos de Rife, testimonios, fotos, patentes. El libro se volvió un fenómeno subterráneo, y con él volvió el interés, volvieron los dispositivos, y con ellos volvieron los problemas. Porque lo que más molesta no es que alguien proponga algo nuevo, es que funcione. Y si funciona, pero no se puede patentar ni monetizar como fármaco, entonces molesta aún más. Y aquí va un dato brutal. En Estados Unidos, más del 70% de la financiación médica depende de las farmacéuticas, no del Estado, no de universidades libres, del dinero privado. ¿Y tú crees que ese dinero va a financiar algo que no se pueda vender en pastillas? La respuesta ya la sabes. Ahora dime, ¿por qué cada vez que alguien propone una cura sin química ni cirugía, lo mandan al rincón de los chalados? ¿Por qué tantos pioneros acaban silenciados? ¿Por qué cada 10 años descubrimos que algo que antes era pseudociencia, ahora resulta que tenía base científica? La historia de Rife no es solo la de un hombre, es la de un sistema, es la del precio que paga quien se atreve a romper las reglas. En el siguiente bloque vamos a hablar de lo más inquietante, los paralelismos entre lo que vivió Rife y lo que está pasando ahora con la medicina alternativa, la censura en redes, la desinformación organizada y la batalla entre ciencia real y ciencia rentable. Porque, nene, lo que no interesa que sepas es probablemente lo que más deberías saber. Vale, ahora quiero que pienses en algo que te va a dejar con la ceja arqueada. ¿Y si te dijera que todo lo que Rife descubrió en los años 30 hoy se está redescubriendo con otros nombres? Sí, con nombres más modernos, más cool, más patentables. Se habla de terapia de frecuencias, de bioresonancia, de electromedicina de precisión, de cosas como la magnetoterapia pulsada o los dispositivos de estimulación celular por campos electromagnéticos. ¿Y qué tienen todos en común? Pues que muchos se basan, directa o indirectamente, en el mismo principio que Rife describió hace casi un siglo: usar frecuencias específicas para alterar el estado de las células, estimular procesos de regeneración o destruir células anómalas sin dañar las sanas. Y aquí va el bombazo. En 2016, investigadores del MD Anderson Cancer Center, uno de los centros oncológicos más prestigiosos del mundo, publicaron estudios sobre un sistema de resonancia electromagnética dirigida a células cancerosas, donde se exponía a las células a frecuencias específicas, y éstas reducían su proliferación sin necesidad de fármacos. ¿Te suena? Lo llamaron oncotermia, oscilación interferencial, frecuencias de tumor treating fields, pero en esencia era Rife. Y la cosa no queda ahí. En Alemania, Suiza o Japón hay clínicas que trabajan con campos eléctricos de baja intensidad para tratar enfermedades crónicas. Clínicas de verdad, legales, que facturan millones. Eso sí, nada de mencionar al bueno de Rife, como si la idea hubiera brotado de la nada, como setas en la sierra. ¿Y por qué no se dice? Porque si se reconoce a Rife, hay que reconocer también el sabotaje. Y eso, amic, implicaría admitir que durante décadas se ocultó un posible tratamiento contra el cáncer y otras enfermedades. Y esto, claro, es terreno pantanoso, porque toca el alma del sistema, la credibilidad de la medicina oficial, los intereses farmacéuticos y, por supuesto, el negocio detrás del sufrimiento. No estoy diciendo que todas las terapias alternativas funcionen, ni mucho menos. Hay mucha estafa y mucho iluminado suelto, pero tampoco podemos ignorar el patrón histórico
Todo aquello que amenaza el modelo dominante se silencia, primero se ridiculiza, luego se prohíbe, y si sigue molestando, se entierra. Y lo peor es que nos han entrenado para desconfiar automáticamente de todo lo que suene diferente. Nos han enseñado a reírnos de lo alternativo, a llamar magufo al que hace preguntas, a confiar ciegamente en lo establecido, aunque no entendamos nada de lo que nos están vendiendo. Y ¿sabes qué? Eso no es escepticismo, eso es obediencia disfrazada de racionalidad. Porque el verdadero pensamiento crítico no es repetir lo que dice la tele, es preguntar lo que no se dice. Es ver el patrón, ver las repeticiones y empezar a atar cabos. Y eso es exactamente lo que pasa con Rife, un hombre que no vendía humo, que construyó microscopios mejores que los que hay hoy, que demostró con nombres y apellidos curaciones reales, que no buscaba gloria ni dinero, sino respuestas, y que fue borrado del mapa porque esas respuestas molestaban a los de arriba. ¿Y sabes lo más inquietante de todo? Que esto podría estar pasando otra vez, ahora mismo, con otras tecnologías, con otros nombres, con otros rifes modernos, que quizás estén siendo silenciados mientras hablamos. ¿Te parece exagerado? Espera al próximo bloque. Vamos a entrar en el presente. A ver qué se cuece hoy en laboratorios independientes. ¿Por qué se siguen confiscando equipos de bioresonancia? ¿Y qué papel juega la industria de la enfermedad en todo esto? Porque, Tete, si el cáncer es un negocio de 1,5 billones de dólares al año, ¿tú crees que conviene demasiado encontrarle la cura? Vale, hasta aquí podrías pensar, bueno, Constant, esto suena interesante, pero igual el pobre Rife se columpió un poco, ¿no? Igual eran coincidencias o errores metodológicos, cosas de los años 30. Sí, pues agárrate porque ahora viene lo bueno. En los años 80, el investigador Barry Lines, otro valiente con más curiosidad que miedo, escribió un libro titulado The Cancer Cure That Worked, la cura del cáncer que funcionaba. Y lo más fuerte no era el título, sino las evidencias que aportaba. Según Lines, los archivos originales de Rife habían sido destruidos, sus microscopios desaparecidos o saboteados, y sus colaboradores más cercanos, intimidados, amenazados o, accidentalmente, muertos. Uno de ellos, el doctor Milbank Johnson, iba a presentar los resultados clínicos de los tratamientos de Rife en una conferencia con prensa internacional. ¿Sabes qué pasó? Murió 2 días antes de la presentación, oficialmente por un paro cardíaco inesperado. Casualidad, ¿no? Pero espérate que hay más. El laboratorio donde se conservaban los documentos clínicos de los pacientes tratados con la máquina de Rife ardió misteriosamente justo antes de que pudieran ser entregados a la comunidad científica. ¿Sospechoso? No, si te lo tomas con 3 tilas al día y mucha fe en el sistema, pero si empezás a conectar los puntos, lo que se dibuja no es precisamente un angelito con bata blanca, es una sombra enorme que pesa sobre décadas de avance médico y de intereses económicos inconfesables. Porque pensemos esto en frío. Si se demuestra que alguien curó tumores con frecuencias específicas sin efectos secundarios, ¿cuánto valdrían aún las patentes de los fármacos oncológicos? ¿Las máquinas de radioterapia? ¿Los miles de tratamientos que generan miles de millones al año? ¿Te parece exagerado? Vale, ahora piensa en esto. En 2021, en plena era pospandemia, se publicó un informe de la Global Oncology Trends, donde se decía claramente que el gasto mundial en tratamientos oncológicos superaría los 200.000 millones de dólares en 2025. Y no se habla de curar el cáncer, no, se habla de tratarlo, de cronificarlo, de mantener al paciente vivo, pero dependiente. ¿Entendés lo que implica eso? Que una cura definitiva no es rentable. No se puede vender todos los meses, no necesita renovaciones, ni ensayos clínicos eternos. Es un solo disparo, y eso, Tete, en un mundo regido por la lógica del beneficio, es un problema. Y ahora es cuando vos y yo, sentados aquí, conectamos todo lo anterior. Un científico que no patentó, que compartía su tecnología, que no cobraba por su tratamiento, que tenía resultados documentados, y que fue desacreditado, censurado y olvidado. ¿De verdad crees que todo fue un accidente? ¿O estamos ante uno de los mayores encubrimientos científicos del siglo XX? ¿Y si no es el único? Porque cada vez que se alza alguien con una idea disruptiva, con una tecnología no farmacológica, con un método que no necesita intermediarios, pasa algo raro, lo llaman loco, le quitan la licencia, lo ridiculizan, o directamente desaparece. Te lo juro, Nano, esto no es un guión de Netflix, es historia real, y por eso hoy, casi 100 años después, estamos hablando de Rife, porque su legado no es solo un microscopio o una frecuencia, es una pregunta que sigue abierta. ¿Hasta dónde llega el poder de la verdad? ¿Y cuántos estarían dispuestos a enterrarla para que no incomode? En el siguiente bloque
vamos a explorar cómo ha resurgido su legado en forma de tecnologías modernas, qué científicos actuales están retomando sus ideas, a veces sin saberlo, y cómo puedes protegerte del engaño, sin caer en manos de charlatanes. Porque sí, esto es una guerra, y el campo de batalla es tu salud. Y seguimos porque esto aún no ha terminado, ni mucho menos. Aquí empieza lo más escalofriante de todo, el legado resucitado y reescrito sin dar crédito. Porque, claro, la historia no podía acabar ahí, con Royal Raymond Rife desapareciendo en la oscuridad del olvido mientras su tecnología se desintegra en las sombras. No, señor, porque sus ideas, como toda semilla poderosa, no murieron, se enterraron y germinaron en silencio. Desde los años 90 han empezado a aparecer dispositivos comerciales, algunos con apariencia muy seria, otros más parecidos a cacharros de teletienda, que aseguran funcionar con frecuencias bioresonantes, campos electromagnéticos terapéuticos, oscilaciones celulares o resonancia mórfica. ¿Te suenan? Pues muchos de ellos beben, directa o indirectamente, del modelo original de Rife. Ahora, no te vayas a pensar que estoy diciendo que todo lo que hoy se venda por ahí en nombre de la frecuencia es fiable. Ojo, porque, como pasa con todo lo misterioso y disruptivo, a la que el sistema se pone nervioso, aparecen también los aprovechados. Gente que vende pseudociencia disfrazada de esperanza, que mete luces de colores en cajas de plástico y dice que cura el cáncer con ondas cuánticas. Y eso, Tete, es lo que más jode, porque desacreditan al original, manchan el nombre de quien realmente investigó con rigor, porque Rife no era un chamán de feria, era un ingeniero clínico con formación, datos, pruebas y ética. Pero claro, a falta de fuentes claras y con décadas de silencio oficial, su historia se convirtió en leyenda. Y ya sabemos qué pasa con las leyendas. Algunos las respetan, otros las explotan. Eso sí, en paralelo, algunos investigadores serios, universidades pequeñas, grupos de investigación independientes, médicos alternativos con acceso a pacientes reales, han seguido indagando. Han publicado papers sobre la influencia de campos electromagnéticos pulsados en procesos inflamatorios. Han observado cambios celulares ante determinadas frecuencias. Han replicado de forma parcial los efectos descritos por Rife en bacterias y virus in vitro. Y lo más fuerte es que, aunque no lo digan abiertamente, lo que están probando encaja con lo que Rife ya había mostrado hace 90 años. Por eso, cuando me preguntan si creo que las frecuencias pueden curar, respondo: creo que el cuerpo responde a frecuencias, y que hay mucho por descubrir. Pero sobre todo, creo que deberíamos poder investigarlo sin miedo, porque si algo nos enseñó la historia de Rife, es esto: cuando alguien da con una llave que abre demasiadas puertas, las cerraduras cambian, y a veces lo desaparecen. Pero también nos enseñó algo más, que la verdad, aunque la tapen con cemento, la quemen o la llamen locura, siempre encuentra una rendija por donde filtrarse. Y esa rendija hoy sos vos. Sos vos que estás viendo este video, que te estás preguntando cosas, que no te tragas todo lo que viene con sello oficial, que sabes que entre las sombras a veces se esconden las respuestas más importantes. En el próximo bloque vamos a responder a la gran pregunta: ¿es posible hoy recuperar lo que Rife descubrió? ¿Hay esperanza para su legado científico? ¿Y qué podemos hacer nosotros, desde nuestra casa, para protegernos de lo que el sistema no nos cuenta? Nos adentramos en el cierre del caso y en el inicio de algo mucho más grande. Y entramos en la recta final. Pero aquí no se baja nadie del tren, ¿eh? Porque lo que viene ahora, más que respuestas, son llaves. Llaves para que cada uno abra su propia puerta. ¿Se puede recuperar el legado de Rife? Esa es la pregunta del millón, nene. Y la respuesta depende de a quién se lo preguntes. Para muchos médicos convencionales, Rife es un loco más del montón. Para ciertos grupos alternativos, es poco menos que un profeta olvidado. Para las grandes farmacéuticas, es una piedra en el zapato que, afortunadamente para ellos, ya no molesta. Y para quienes investigan en serio, en silencio, sin financiación y con miedo a ser tachados de magufos, es una inspiración. Hoy en día, hay iniciativas que intentan replicar su trabajo. Pequeños laboratorios caseros, makers tecnológicos, ingenieros con alma de alquimistas. Están tratando de reconstruir su microscopio universal con impresoras 3D, con óptica adaptada, con software de código abierto. Hay quienes están experimentando con frecuencias de resonancia para estudiar su efecto en bacterias y hongos. ¿Funcionan? Algunos afirman que sí, otros dicen que es sugestión. La ciencia oficial no lo valida, pero, como decía mi abuelo, que era de un pueblo de Cuenca
y tenía más sabiduría que 3 bibliotecas juntas, si no lo has probado y no lo entiendes, al menos no lo escupas. Y esa es la actitud que necesitamos hoy. Ni dogma, ni fe ciega. Curiosidad activa, mente abierta, espíritu crítico, porque quizás, solo quizás, el modelo sintérgico de Greenberg, la frecuencia destructiva de Rife y la epigenética de Lipton están hablando de lo mismo, en idiomas diferentes. Quizá estamos en el umbral de una medicina cuántica, biológica y energética, una medicina que no excluya lo emocional, lo electromagnético y lo vibracional, una medicina que no se ría de lo invisible solo porque no entra en una jeringuilla. ¿Y qué podemos hacer mientras tanto, los simples mortales, sin laboratorios ni microscopios ópticos de 60.000 aumentos? Pues mucho más de lo que parece. Podemos educarnos, buscar, leer, contrastar, hablar, cuestionar. Podemos cuidar nuestro cuerpo con lo básico: alimentación limpia, descanso, movimiento, relaciones sanas, respiración consciente y evitar, en lo posible, las intoxicaciones diarias de ruido, estrés y comida basura. Podemos crear comunidad, compartir esta historia, plantar la semilla de la duda fértil en otros, porque cuando el sistema no quiere que algo se sepa, lo mejor que podemos hacer es hablarlo. Y sobre todo, podemos recordar esto: cada vez que alguien fue silenciado por decir una verdad incómoda, fue porque esa verdad tenía poder. Rife no murió en vano. Su legado no está perdido. Está durmiendo en libros olvidados, en patentes abandonadas, en los discos duros de hackers y en la memoria de quienes no se conforman con lo que les dicen los de arriba. Y ahora que tú también sabes esta historia, ya no puedes mirar para otro lado. Ahora es tuya. Decide qué haces con ella. Y si este vídeo te ha encendido algo, si sentís que hay más preguntas que respuestas, si algo dentro de ti dice, esto no puede quedarse así, compartilo con quien quieras, como quieras, pero no lo entierres, porque la historia de Royal Rife es mucho más que una nota a pie de página en los libros de medicina. Es un recordatorio brutal de que la ciencia sin conciencia es peligrosa y que el conocimiento sin libertad es solo otra forma de prisión. Gracias por llegar hasta aquí. Nos vemos en el próximo capítulo. Y como decía mi madre, con toda su sabiduría valenciana, el que busca, encuentra, y el que encuentra, que no se calle.